Así es, bienvenidos a Iglesia en Casa, os damos la bienvenida este domingo, un domingo donde el Señor tiene algo nuevo para nuestra vida, donde el Señor tiene regalos, aunque no los podamos apreciar con nuestras manos, hay regalos espirituales que hoy el Señor nos quiere dar, a lo mejor a través de la oración, a lo mejor a través de la palabra, a lo mejor a través de las alabanzas o a través de cualquier pensamiento que pueda venir a nuestra mente, que sin dudar lo pone Dios. Así que vamos a orar, vamos a poner todo lo que se va a hacer en esta reunión y Señor, te doy las gracias, Padre, porque estás con nosotros un día más, porque nos has dejado despertar toda la semana, hoy domingo, Señor, y es un honor ser tu hija, es un honor ser tu hijo, Padre. Ahora ponemos todo este tiempo, todo lo que se va a hacer delante de tu presencia. Bendecimos las vidas de aquellas personas que no ven, de estas palabras, de estas familias, Señor, que están ahí, pendiente de ti, Señor, pendiente de qué cosas, Señor, tienen que cambiar, de qué cosas tienen que aprender, de qué cosas tienes tú para ellos, Padre. Te pedimos por mi vida, por la vida de Miguel, por la vida de Jaden y de Ainhoa, que seamos canales de bendición, que seamos canales que podamos transmitir tu presencia, Señor, que no seamos nosotros, sino que seas glorificado y exaltado tú, Señor. Muchísimas gracias por lo que hoy se va a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora os damos paso a unas alabanzas que, como siempre explicamos, son canciones que hablan de lo que nosotros sentimos por Dios, que hablan de lo que creemos, que hablan de aquello a donde vamos, a donde venimos. Así que sin más, os dejo la alabanza y después os dejamos con la palabra. Muchas bendiciones. Digno y santo es el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo es el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, santo.
un solo decir, Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia.
resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te alabamos.
respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos. Qué hermosa alabanza que hemos escuchado el día de hoy. Pero hoy Dios nos va a hablar de algo diferente. Hoy Dios nos va a hablar de algo que va a tocar tu corazón como ha tocado el mío. Y es del templo. Cómo ha habido una corrupción en el templo. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en eso del templo, te quiero hablar un poco de la corrupción. Te quiero hablar de lo que está sucediendo en la corrupción en diferentes lados. Parece como que eso, cuando nos hablan de la corrupción, nuestra mente automáticamente cree en las grandes empresas, en las multinacionales, en los presidentes o en políticos. Cuando nos hablan de corrupción, o queremos ver diferentes países que siguen siendo pobres por tipo de la corrupción, pero la corrupción en baja escala. La corrupción cuando viene y te toca la puerta. La corrupción cuando viene a tu vida. Yo me acuerdo que cuando hace muchos años atrás, cuando la gente esperaba la cosecha de arroz, o la cosecha de tomate, o la cosecha de patatas, esperaban sacar esa cosecha y llevarla a un depósito, a alguien que se lo iba a distribuir. Y entonces esa persona que iba a distribuir ya ganaba dinero con aquella cosecha, pero quería ganar más, quería ganar. Entonces lo que hacía era manipulaba lo que se pesaba, manipulaba el peso donde se ponía el quintal, donde se ponía la patata, era manipulado. Y entonces ganaba mucho más, pero la gente se daba cuenta y era verdad, quitaban las sábanas y había cosas abajo que controlaban el peso y hacía que aquella persona pues gane más dinero, pero como se necesitaba el dinero, dejaban que eso suceda, que le roben delante de sus propios ojos. Pero eso ha venido y parece como que fuera que no nos toca a nosotros, pero cuando participamos de eso, cuando entramos en aquella corrupción, aunque decimos no, pues es para un amigo, no, es para un familiar, no es para hacerle un favor a esta persona, pero entramos en esa materia. Entramos, que eso entre en nuestra vida y entre en nuestro corazón. Pero hay algo increíble, hay una corrupción que ha sucedido hace muchos años atrás. Tú puedes decir, ¿cuál corrupción? La corrupción que tú fuiste creado. Y fuiste creado con un propósito. Fuiste creado con un amor, fuiste creado con una esperanza, fuiste creado que tu vida tenga una comunión con Dios perfecta sobre el ser humano. Dios y el ser humano tenían que estar juntos, pero ha venido muchas palabras, ha venido muchas voces delante de tu vida y esas voces han dejado que poco a poco entren la corrupción delante de tu vida. Has comenzado a creer en muchas palabras. Y eso ha turbado tu corazón. Y esas palabras han dejado y te han separado de la comunión perfecta entre tú y Dios. Pero ¿cómo podemos hacer para que esa corrupción, que el enemigo, esa corrupción que Satanás ha entrado y ha depositado dentro de nuestro propio corazón y dentro de nuestro propio interior, cómo le podemos hacer? Cuando leemos en Juan 2, del 13 hasta el 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Ya ven lo que nos quiere decir la palabra. Dice que Jesús fue a Jerusalén y pasó para el día de la Pascua y se dio cuenta que en el templo algo estaba pasando. Se dio que en el templo, en el lugar de oración, en el lugar que la presencia de Dios descendía, en el lugar que el poder, la manifestación del mismo Dios, donde los pecados se eran entregados, donde los pecados eran entregados, porque en el tiempo de antes lo que sucedía, cuando diferente tipo de pecado era diferente tipo de animales. Según el pecado que tenías, se llevaba pues una palomita, se llevaba pues una oveja, diferente tipo de pecado. Y entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Vieron un negocio. Dijeron pues, si la gente tiene que ir hasta su casa, traer un animalito que tiene que ser que ellos le den de comer, y lo tienen que traer acá, si se le muere por el camino, entonces le vamos a hacer un gran favor. Le vamos a ayudar, y entonces lo que vamos a hacer es que ponemos adentro, por alrededor del templo, ponemos venta de animales. Ellos pensaban que le iban a hacer un favor a la gente. Y entonces, lo que ellos tenían que hacerlo con su propia mano. Lo que tenían que darle de comer. Lo que tenía que ser suyo mismo, tenía que entregarles a Dios. Pero no hicieron mercados afuera, donde ladrones hurtaban, donde apostaban con monedas. Y entonces Jesús vio eso, pasó y caminó por el templo y se observó lo que estaba sucediendo en el templo. Observó lo que estaba pasando y mientras observaba, entonces Jesús cogió, derrumbó todo, cogió con una cuerda y fue todo alrededor tirándolo al suelo. Porque habían ofendido el templo de oración. Habían ofendido lo que Dios le había costado hacerlo. Habían ofendido la presencia de Dios descendiendo sobre ese lugar. Un lugar de oración, un lugar santo. Había sido ofendido por el hombre. El hombre había hecho negocio del templo de Dios. El hombre había hecho negocio. Y tú me dices, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver con el templo de Dios, ese templo sobre nosotros? Vamos a ver cómo el templo tiene que ver mucha cosa con nuestra propia vida. Lo más increíble es que Dios quiere trabajar en nuestro interior. Lo más increíble es que Dios quiere trabajar en nuestra vida, pero si nuestra vida está llena de tinieblas, si nuestra vida no está llena del amor de Dios, si nuestra vida no está llena de la esperanza, si nuestra vida no está llena de la misericordia de Dios, si está llena de las pasiones de este mundo, si está llena de lo que hace este mundo, entonces estamos viviendo en tinieblas y estamos viviendo en un desorden. Y puede ser que Jesús mire nuestra vida y diga, no puedo entrar en este templo, no puedo entrar en esta vida. No puedo entrar a aquella vida porque esa vida está llena de ladrones, de hurtos, está llena de inmundicia y lo más increíble, participando lo que hace este mundo. Cuando leemos la Biblia en Juan 2, de 17 hasta el 19, entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mira lo que increíble. Los discípulos ya habían captado lo que Jesús les estaba diciendo. Sabían que Jesús estaba hablando de su propio templo. Ellos sabían que estaba hablando de su propio interior, que tenía que ser, el día que iba a la cruz, tenía que ser muerto y resucitar al 3er día. Estaba hablando de un templo impresionante, estaba hablando de un templo purificado, de un templo lleno de amor, de un templo lleno de esperanza. Los discípulos ya habían captado en ese momento lo que Jesús estaba queriendo decir, pero aquellos fariseos pues no habían captado. No habían captado, decía, pues este tío va a destruir este templo, lo va a construir solo en 3 días. Pero Jesús quiere construir tu templo. Jesús quiere construir tu interior. Pero antes de construir tu templo, antes de restaurar tu vida, antes de restaurar nuestras vidas, antes de restaurar tiene que ser limpio. Tiene que ser purificado.
el templo de oración. Vemos cómo Jesús entró en el templo de oración. Vemos cómo Jesús comenzó a tirar todo alrededor. Viendo cómo Jesús comenzó a limpiar. El templo nuestro tiene que estar limpio. Y cuando participamos del pecado, cuando participamos de cosas que nos apartan de Dios, cuando participamos de voces que nos apartan de la presencia de Dios, cuando participamos de la corrupción, cuando participamos de lo que Dios dejó declarado sobre nuestras vidas, hacemos como aquellas personas que construyeron un negocio delante del templo. Vemos como aquellas personas construyen un negocio y no construyen el verdadero templo de Dios. Vemos como muchas personas construyen algo que no tiene nada que ver con Dios, nada que tiene que ver con la misericordia, nada que tiene que ver con el amor. Jesús quiere descender sobre nuestras vidas, Jesús quiere descender sobre nuestro corazón, Jesús quiere descender sobre todo nuestro interior y purificar nuestro templo, purificar nuestras vidas, purificar nuestro interior. Y lo más increíble, pero antes de querer purificar, tiene que poner un orden sobre tu interior, un orden sobre tu corazón. Pero tiene que ordenar. Vemos como muchas personas dicen, ven, y si ofrendas diferente capital de dinero, si das algo alrededor, no diciendo que la ofrenda sea mala, pero vemos como hay manipulaciones. Tienes tu milagro, Dios te va a bendecir por mucho más capital. Si das mucho más dinero, la bendición de Dios va a caer más poderosa sobre tu vida. Y eso no nos dice la Biblia. Eso no nos dice la Biblia. Y la Biblia nos habla de un templo viviente, de un templo purificado, de un templo de amor, que Jesús tiene que entrar sobre nuestro interior y cambiar nuestra vida. Mira cuando nos dice Juan 2, del 20 al 22. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron lo que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En 46 había levantado aquel templo. Y Jesús decía que solo en 3 días lo iba a construir. Él hablaba de su propio templo, como él nos dice. Él hablaba de su propio templo. Pero ese templo que él hablaba, también hablaba de nuestro templo. ¿Y por qué digo que también hablaba de nuestro templo? Cuando él hablaba de su templo, de su interior, de que él hablaba de sí mismo, que al 3er día iba a resucitar y iba a haber un templo espiritual, un templo. ¿Por qué hablaba de esto? Porque Jesús quiere vivir dentro de nuestro propio interior. Jesús se quiere hacer grande dentro de nuestra propia vida, pero no puede entrar cuando encuentra barreras. No puede entrar cuando hay un obstáculo, no puede entrar cuando hay murallas, no puede entrar cuando aquellas personas no quieren saber de Jesús, no quiere entrar cuando ha habido mucho argumento en contra de Jesús, no puede entrar cuando la persona es ingenua y no quiere creer en el amor de Dios. No puede entrar porque Jesús es un caballero. Jesús quiere que tú permitas poder entrar en tu propia vida. Y entonces tu templo, tú que me estás mirando, tu templo tiene que ser purificado. Tu vida tiene que ser restaurada, tu corazón, tu interior tiene que quitar todo el rechazo, toda la amargura, toda la soledad que ha traído este mundo, todas las angustias y desesperación que no te dejan dormir, todas esas cosas, toda esa desesperación que viene a tu vida, tiene que quitarla Jesús y hacer un limpio del templo, para que la presencia de Dios descienda sobre el templo, para que el amor y la misericordia de Dios descienda sobre el templo, para que el poder de Dios descienda sobre el templo, para que los milagros desarrollen en el templo, para que el templo sea totalmente purificado, para que el templo de tu interior sea grande y poderoso, para que tú puedas llevar la manifestación a este mundo, para que este mundo pueda encontrar el amor de Dios, para que este mundo pueda encontrar la pasión de Dios, para que este mundo pueda encontrar la misericordia por ti, por tu interior,
por tu ministerio, por lo que Dios dejó declarado sobre tu vida. Por eso tenemos que estar purificados en el templo de la misericordia de Dios. Pero tú me puedes decir, ¿cómo puede suceder eso en mi vida? Y es que Jesús dijo que al 3 días Él resucitó entre los muertos. Él murió, pasó 3 días y resucitó. En ese momento de muerte, es el momento espiritual de nuestra muerte. Y comenzamos y vivimos al 3er día por su presencia. Nuestro templo tiene que estar totalmente formado, aunque pasemos dificultades, aunque pasemos desierto, aunque pasemos problemas, nuestro templo tiene que estar cogida en la roca de Jesucristo. Cuando hablamos en 1 Corintios 3, del 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No está hablando, y más claro no lo puedes. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Tu vida, cuando tú te vas a una discoteca, cuando tú te vas a un bar, cuando tú te vas a un lugar de prostíbulo, cuando tú te vas a un lugar, llevas tu propio templo. Cuando tú te vas a ver una película pornográfica y parece que nadie te ve y te pones con redes sociales, tú llevas el templo a ese lugar. Lleva la presencia de Dios al pecado. Lleva la presencia de Dios a una dependencia. Lleva la presencia de Dios y no te estás dando cuenta que tu templo se está llenando de inmundicia. Que el templo de Dios parece que se está llenando como aquellas personas querían hacer negocios con el templo. El templo estaba lleno de sus mercaderes que estaban haciendo negocios, vendiendo pajaritos, vendiendo ovejas, vendiendo cabra, vendiendo todo a su alrededor. Habían hecho negocio del templo de Dios, habían hecho negocio de la purificación, habían hecho negocio de aquellas personas que tenían el corazón pequeños, habían hecho grandes negocios para vivir ellos bien mientras otros vivían pobres, habían hecho grandes negocios según para que no caminen en un desierto, según entre comillas, para hacerle un favor a ellos. Habían hecho grandes negocios. Jesús vio eso, captó, lo miró y dijo, hostia, ¿cómo pueden hacer esto? Y fue tanto el celo. Dice la Biblia que fue tanto el celo que Jesús tuvo, tanto la desesperación, que miró aquel negocio y dijo, no puede ser. Y comenzó a derrumbar todo. Comenzó a tirarlo todo al suelo. Porque era un templo de oración. Tu cuerpo, tu vida, tu interior es el templo de oración. Tu vida interna es el templo del poder del Espíritu Santo. Tu vida no eres un código, eres una presencia de Dios andante y tienes que cuidar de tu templo. Tienes que saber a dónde lo llevas, a dónde caminas, por qué caminos vas, con quién oyes, qué palabras escuchas. Tu templo se mueve contigo mismo. Tú eres el templo del mismo Dios viviente. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Jesús el día de hoy? Limpiar tu templo por medio del Espíritu Santo. Quiere limpiar tu interior, pero tienes que darle entrada a ese templo. Tienes que darle entrada, que Jesús entre y camine, y que ese lugar sea lugar de oración, que ese lugar sea un lugar de purificación. Pero dice una cosa que dice la Biblia ahí, que si tu templo tú no lo cuidas, si tu templo lo comienzas a destruir con el alcohol, si tu templo lo comienzas a destruir entre fumar, si tu templo lo comienzas a destruir entre drogas, si tu templo lo comienzas a destruir no cuidándolo, si tu templo lo comienzas a destruir, puede ser que tu vida sea destruida. Puede ser que no encuentres la misericordia de Dios. Puede ser que no encuentres el amor que Dios dejó hecho y diseñado para tu vida. Pero hoy es el momento. Dice que 46 años les costó a ellos construir aquel templo para que la presencia de Dios descienda. Y aparte hicieron negocios sobre ese lugar. Pero Jesús dice, dame solo 3 días. Solo búscame 3 días.
Solo búscame un momento y yo haré un templo nuevo, donde la presencia, donde el Espíritu Santo, donde el poder de Dios descienda, donde las personas puedan ver a Jesús en tu vida. Solo dame 3 días y yo haré un nuevo templo en tu interior. Haré un nuevo templo dentro de tu ministerio. Haré un nuevo templo donde tú camines. Levantaré los sueños y verás nuevos sueños y nuevas visiones por el nuevo templo de Dios dentro de tu propia vida. Y hoy es el momento de que ese templo se purifique dentro de tu interior. Así que yo digo que hoy cierre los ojos y vamos a buscar ese templo. Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti. Señor, porque nos dice la Biblia que en 3 días tú levantaste un templo de amor, un templo de misericordia, un templo de paz y de tu presencia. Señor, te enojaste tanto de haber ese templo totalmente hecho negocios. Y muchas personas hacen negocio desde su propio templo. Muchas personas, pero el día de hoy, Señor Padre, venimos a declarar que tú vas a purificar nuestro templo. Que hemos estado mucho tiempo en pecado, hemos estado mucho tiempo en inmundicia, pero el día de hoy tú vas a salvar el templo de Dios viviente. El día de hoy vas a traer una salvación sobre las naciones. El día de hoy vas a traer una salvación sobre todos los que me están viendo en redes sociales. El día de hoy vas a traer una salvación y vas a traer una purificación de ese gran templo en sus interiores. Así que, Señor, te pedimos por todas las personas que están pasando problemas, purifica su templo. Aquellas personas que están pasando muchos controles internamente, purifica su templo. Las personas que están pasando muchas, Señor, áreas dentro de su interior con grandes peleas, purifica su templo. Haz que su templo brille, que sus ojos brillen y que tenga la alegría de Jesucristo dentro de su propio interior. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido grande para mi vida y para vuestras vidas. Y gracias por estar en el Instagram, gracias por estar en el Facebook, gracias por haber compartido ese día viernes donde la presencia de Dios descendió sobre nuestro hogar y sobre vuestro hogar. También muchas gracias por verse conectado a cada uno de vosotros en el YouTube. De verdad que agradezco por vuestro estar ahí siempre pendiente de nuestra oración y también de vuestra oración. Porque también nosotros sentimos vuestra oración aquí en Iglesia en Casa. Y muchas gracias por estar. Somos ya 400 suscriptores. Es una bendición, de verdad. Es una bendición que vosotros estés con nosotros cada momento, comenzando la historia de este gran ministerio y comenzando que tú también tienes tu nueva historia en Jesucristo. Y ahora pues damos pasos a esos anuncios. Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies.